Queridos estudiantes del primer curso, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la clase de lengua castellana y literatura. La capacidad que vamos a trabajar hoy utiliza recursos de cohesión textual adecuados a cada tipo de textos. El tema a ser desarrollado, los conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores son las palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones. Por ejemplo, pero, y, aunque, también. Los conectores sirven para unir ideas expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Un buen uso de los conectores le da una mayor coherencia a nuestro discurso y lo hace más inteligible para el receptor. Pueden utilizarse tanto en textos escritos u orales. Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. Tipos de conectores. Conectores de adición. Los conectores de adición son aquellos que permiten añadir información, seguir hablando sobre un tema o presentar elementos adicionales. Y, además, igualmente, asimismo, del mismo modo, también, aún, incluso, todavía, aparte, es más, de modo, encima, etc. Conectores de causa. Los conectores de causa o conectores causales expresan la causa o la razón de ser de algo. Así pues, por lo tanto, puesto que, por culpa de, debido a que, a consecuencia, etc. De condición. Los conectores de condición o conectores condicionales presentan acciones o hechos cuya realización o no realización es necesaria para que se cumpla otra acción o hecho, a menos que, con tal de que, siempre que, suponiendo que, teniendo en cuenta que, sí. De consecuencia. Los conectores de consecuencia introducen acciones o hechos que son consecuencia o resultado de otras acciones o hechos. A consecuencia de, en consecuencia, por esa razón, así, entonces, por ese motivo, por lo tanto, etc. De finalidad. Los conectores de finalidad expresan la finalidad, el objetivo, el propósito, el fin de una acción. A fin de, con la intención de forma tal que, con el fin de, con el objeto de, para, etc. De oposición. Los conectores de oposición o conectores adversativos introducen ideas opuestas, contradictorias o incompatibles. Sirven para formular una oposición, una restricción o una objeción. A pesar de, en cambio, por otro lado, al contrario, mientras que, no obstante, sin embargo, pero, etc. De orden. Los conectores de orden, conectores de jerarquía o conectores cronológicos son aquellos que pueden utilizarse para exponer de modo ordenado una serie de ideas o argumentos, ya sea simplemente estableciendo una secuencia o bien jerarquizando las ideas de acuerdo con su importancia. Ante todo, finalmente, por otro lado, antes que nada, luego, por último, después, para concluir, primero, por otra parte, para empezar, etc. De tiempo o temporales. Los conectores de temporalidad o conectores temporales permiten situar acciones o hechos en el tiempo, bien respecto a otras acciones o hechos, bien respecto al momento en que el locutor habla. A partir de entonces, desde entonces, enseguida, actualmente, al mismo tiempo, ahora, después,
al final, durante, hoy, mientras tanto, otra época, etc. De espaciales o de locación, lugar, conectores que denotan espacios físicos o relativos, o lugares. Acá, allá, ahí, allí, delante, por delante, dentro, en medio, por arriba, a la izquierda, en el fondo, en ese lugar, etc. De ejemplificación y explicación. Son aquellas palabras o grupos de palabras usadas por el hablante para introducir de forma coherente oraciones o ideas que vengan a explicar de mejor manera o incluso ejemplificar las ideas, hechos, personas u objetos que se han expuesto. En efecto, en otras palabras, en pocas palabras, o sea, vale decir, dicho de otra manera, con otros términos, con el fin de que, con el propósito de que, etc. De semejanza o comparación. Son palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de introducir una comparación. Del mismo modo, igualmente, menos que, tan, de la misma manera, del mismo modo, así pues, de igual manera, de este modo, etc. De énfasis. Son palabras o frases que se usan para enfatizar una idea o, lo que es lo mismo, captar la atención sobre una idea y darle importancia. Lo que, es más, repetimos, sobre todo, ciertamente, en otras palabras, es decir, lo más importante, lo más interesante, para recalcar, para destacar, etc. De conclusión o síntesis. Son aquellas palabras o frases que se emplean para introducir en el discurso una idea de cierre o de resumen. En conclusión, en definitiva, sintetizando, en resumen, finalmente, para terminar, por último, para finalizar, en breve, en síntesis, etc. Ahora que ya tienes la información sobre los conectores con sus respectivos ejemplos, te invito a que realices las actividades propuestas. Cualquier duda, no olvides en consultar con tu profe. Tu escuela en casa, siempre pendiente de tu educación. Hasta la próxima.